Muy buenas, aquí el Panda Rojo trayéndoles la segunda parte de JJK el Velocista. Esta increíble historia es obra de Cocoyam Warrior, así que disfrútenla. Capítulo 11, El incidente. El bosque maldito, Clan Zenin. La unidad especial de vigilancia era un grupo del clan Zenin responsable de dos propósitos principales: asegurar que los espíritus malditos no abandonaran los límites del bosque y mantener la calidad del mismo. Dado que se trataba de un importante centro de entrenamiento para el clan, era de suma importancia asegurarse de que estuviera en las mejores condiciones posibles. Eran el grupo que reabastecía el bosque de maldiciones cuando su número disminuía, además de llevar un registro de todos los espíritus malditos activos en la zona. Pero ahora, ese mismo grupo se encontraba disperso por el bosque, buscando pistas sobre lo que había sucedido. Esto no tiene sentido, dijo Tekashi, el líder del grupo, mientras observaba la escena que tenía delante. El suelo estaba revuelto, los árboles habían sido partidos como si fueran palillos de dientes y había señales de una explosión. El espíritu de segundo grado, Dire Mamet, había desaparecido, presumiblemente exorcizado. Pero esta era la parte que no tenía sentido. Para exorcizar una maldición de ese grado, se necesitaría un hechicero de al menos segundo grado, pero considerando la naturaleza del mamut temible, habría sido supervisado por ellos. Estaba estrictamente prohibido que cualquier persona, con excepción de los hechiceros de grado especial, llegara a este punto sin permiso, y Tekashi dudaba que fuera obra de un hechicero de grado especial. Si se tratara de una batalla contra un espíritu maldito, no sería tan caótica. No habría ni una sola gota de sangre, ni señales de lucha. ¿Quién hizo esto? Las hojas de arriba susurraron, y entonces aparecieron de repente dos hechiceros frente a Tekashi, con la cabeza gacha. ¿Has purificado la muestra?, preguntó Tekashi. Sí, señor. El primer hechicero sacó una botella de su túnica y se la entregó. Tekashi lo alzó hacia la tenue luz del sol, mientras el líquido carmesí se arremolinaba en el vaso. Entonces sonrió con malicia. Bien. Con esto, podrían descubrir quién había dañado su bosque. Y cuando lo hicieran, Tekashi les haría pagar. Menor que mayor que. Naobito Zenin se encontraba en la sala de reuniones del clan, sentado en primera fila, con las piernas cruzadas, mientras observaba a la gente que tenía delante. Sentados en la sala se encontraban los ancianos más venerados del clan, viejos fósiles que hacía tiempo habían pasado su mejor momento y que ahora eran inútiles en la batalla. Pero según las tradiciones del clan, quizás para que tuvieran relevancia, se les asignaron roles en el gobierno del clan. Algunos rostros destacaban entre los demás: su hermano Oji Zenin y su sobrino Jinichi Zenin. En cuanto al resto, a Naobito le daba igual o simplemente no le importaba recordar sus nombres. Agarró su calabaza llena de sake y se la llevó a los labios, bebiendo una cantidad copiosa de un trago, derramándose algunas gotas por sus labios. Mientras bebía, podía sentir las miradas de desaprobación de todos los ancianos a su alrededor, cada uno juzgándolo en silencio. Ah. Naobito tapó la calabaza y frunció el ceño mientras los miraba. ¿Y bien? ¿De qué se trata esta reunión? Se crujió el cuello. Saludos, líder del clan. El anciano más cercano se puso de pie e hizo una reverencia antes de dirigirse a la sala. Como ya sabrán, el juego mortal, Mabiki, se acerca. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Naobito lo observaba con expresión indiferente. No había nadie en esa sala que no supiera en qué consistía el juego de la muerte. Al fin y al cabo, todos lo habían vivido. Mabiki era un evento en el que los jóvenes hechiceros del clan eran arrojados al bosque maldito durante 24 horas sin nada más que sus armas y la ropa que llevaban puesta. Fue el evento más sangriento en la historia del clan Zenin, uno que dejó un rastro de muertes. Pero, a pesar de la crudeza de la situación, fue efectivo. Mabiki fue lo que los endureció, fue la razón por la que el clan estaba dominado por guerreros sin igual. Cualquiera que no estuviera a la altura era eliminado, aniquilado por los espíritus malditos del bosque. Pero eso no era todo, Mabiki también era importante porque, desde hace un siglo, el niño que quedaba en primer lugar siempre se convertía en el jefe del clan.
Por este motivo, la competición fue extremadamente reñida, sin espacio para el trabajo en equipo. Era un lugar donde se resolvían rivalidades y se sembraban dinastías. El anciano se aclaró la garganta antes de continuar. El evento comenzará dentro de un mes, y la adquisición de maldiciones ha transcurrido sin contratiempos. Siguió divagando sin parar sobre cómo habían ido las cosas, a lo que Naobito no prestó mucha atención. Todos los presentes ya sabían quién ganaría. Naoya era muy superior a todos los de su edad. Los hijos de su hermano, Maki y Mai, fracasaron en lo que respecta a la hechicería. Aunque Maki demostró cierto talento en otras áreas, tendría suerte si lograra salir con vida. En relación con el informe que recibimos hace unos días, el relativo a la desaparición de los alumnos de segundo grado. El anciano le dio la vuelta al papel. El grupo de vigilancia ha iniciado una investigación y ha llegado a una conclusión. El culpable no es un hechicero de segunda categoría, como se sospechaba anteriormente. Los murmullos comenzaron a extenderse por el pasillo. No es de segundo grado. Eso significa que lo hizo un brujo de primer grado. Primer grado. Seguramente ninguno de nuestros primeros grados sería tan descarado. Entonces, ¿quién habría hecho tal cosa? Por favor, tengan un poco de decoro, mis queridos ancianos, dijo el anciano secamente, y luego suspiró, sacudiendo la cabeza. Se ha confirmado que el culpable es. La voz del hombre se fue apagando, mientras sus ojos se abrían de par en par. Esto no puede ser. Oji Zenin frunció el ceño. ¿Qué ocurre? No nos dejes en la incertidumbre, anciano. El hombre acercó el periódico a sus ojos como si hubiera tenido problemas para leerlo la primera vez. Naobito puso los ojos en blanco. Más tonterías. ¿Qué importaba quién exorcizara una maldición? Una vez más, descorchó su bebida y comenzó a beber a grandes tragos. Se ha confirmado que fue obra de un joven hechicero, no mayor de 12 años. Naobito olvidó tragar, y la bebida le corrió por las mejillas. Imposible, gritó alguien, incapaz de contener su asombro. Durante unos segundos, un tenso silencio llenó la sala. Naobito miró al anciano con expresión inexpresiva. Era Naoya. La tensa atmósfera se suavizó de inmediato, mientras los ancianos susurraban entre sí. Naobito escuchó a algunos de ellos. ¿Quién más podría ser? Sí, tiene que ser él, pero incluso para Naoya, esto es toda una hazaña. Jaja, se convertirá en un excelente hechicero. Pero una de las personas presentes en la habitación estaba furiosa, con los puños apretados. Esa persona era Oji. Mientras que el hijo de su hermano se labraba un nombre, elevando su estatus en el clan, sus hijas se consumían, devaluando su nombre. ¿Tendré que? No. Oji abrió los ojos. El anciano negó con la cabeza. Según el informe, Naoya ha confirmado que no fue él. Ja. La estruendosa risa de Naobito llenó el salón. Había esperado que el juego de la muerte fuera aburrido esta vez, pero ahora, extrañamente, estaba emocionado. Dile a Tekashi que utilice todos los recursos del clan y que averigüe quién es ese chico cuanto antes. Dio un gran trago y luego sonrió ampliamente. Las cosas estaban a punto de ponerse interesantes en el clan Zenin. Capítulo 12, Entrenamiento con mamá. Nerón dedicó el resto de la semana a estudiar textos y libros sobre energía maldita y técnicas relacionadas. Por supuesto, los libros que tenía a su disposición solo contenían conocimientos básicos, cosas que ya sabía en su mayoría gracias al anime. Pero le sentó bien repasar. Ahora, había confirmado que el sistema de poderes era tal como aparecía en el anime. También practicó la gula varias veces y poco a poco se fue familiarizando con su técnica. Sin embargo, pasar el tiempo en casa leyendo no era uno de los pasatiempos favoritos de Nerón, y afortunadamente, hoy era el día en que su madre accedió a enseñarle su técnica. Por eso, los dos estaban parados frente a su puerta, con las mochilas atadas a la espalda. ¿Estás listo? Toru sonrió mientras se dirigía a Nero, ofreciéndole la mano. Cuanto antes lleguemos, mejor. Nerón miró fijamente la mano y exhaló. Tenía 9 años, no era un niño. Sin embargo, lo aceptó y,
sin decir palabra, se dejó guiar por su madre. Menor que mayor que. A diferencia de la primera vez que Nerón visitó el bosque, esta vez había hechiceros parados justo en la entrada, lo cual era extraño. Aunque sabía que había un grupo que se encargaba del mantenimiento del lugar, nunca lo vigilaban abiertamente. Buenos días, Tekashi. Toru hizo una reverencia al saludar al primer hombre. Parecía un hechicero veterano, con el pelo corto y negro, ojos marrones y una pequeña cicatriz que se extendía desde el labio inferior hasta la mandíbula. Oh, Toru. El rostro adusto del hombre se suavizó de repente. Eres la última persona que me esperaba ver aquí. Conociéndote, habría imaginado que ya estarías peleando con algún espíritu maldito. Jeje. Toru rió nerviosamente. Tuve que tomarme un descanso hoy. ¿Recuerdas a mi hijo, Nero? Ella le acarició la cabeza. Hoy le voy a enseñar algunas cosas. Tekashi ni siquiera lo miró. Lo conocía bien, al igual que la mayoría del clan. Era un chico que ni siquiera sería lo suficientemente fuerte como para unirse a la unidad Kukuru. Bajó la mirada hacia Nerón y luego frunció el ceño. Hubiera sido mucho mejor si Toru se hubiera centrado en tener otro hijo, tal vez habría tenido la suerte de tener uno que heredara su técnica, pero con suficiente energía maldita para usarla. Pero no era su decisión, al menos todo el mundo tenía derecho a tomar sus propias decisiones. Nerón frunció el ceño mientras miraba al hombre. ¿Por qué diablos me mira así?, pensó. ¿Sucede algo?, preguntó Toru tras un prolongado silencio. Oh, no. No me hagan caso, dijo Tekashi apresuradamente, aclarándose la garganta. Hizo que uno de los guardias se acercara y le quitó una libreta. Necesitaré sus nombres y firmas antes de que puedan entrar. ¿En serio? Toru tomó la libreta y comenzó a escribir. ¿Pasó algo? Sí, es información clasificada. Pero por los viejos tiempos, supongo que te contaré un pedacito. Bajó la voz, adoptando un tono serio. La semana pasada hubo un incidente aquí. Un hechicero no registrado irrumpió en el bosque y destruyó uno de los bienes del clan, un espíritu maldito de segundo grado. Los ojos de Nerón se abrieron de par en par. No puedes estar hablando en serio. ¿Cómo pudo haber olvidado por completo lo que hizo? Estaba tan absorto en el hecho de haber sobrevivido, que olvidó que sus actos tendrían consecuencias. A nadie le importaban los espíritus malditos de cuarto o tercer grado, esos eran basura que podían recoger a montones. Pero los alumnos de segundo grado y superiores. Por supuesto que los vigilaban. Eran tan valiosos que con solo uno de ellos se podía comprar su casa. Y, sin embargo, había exorcizado a uno. Nerón tragó saliva, mientras el sudor le perlaba la frente. De verdad. La expresión de Toru era prácticamente la misma, aunque mucho más expresiva. ¿Has descubierto quién era? Tekashi miró en ambas direcciones, entrecerrando los ojos. Antes de susurrar. Todavía no, pero sabemos con certeza que es un niño. Actualmente estamos investigando a todos los niños del clan. Hippo. Ambos miraron a Nerón, quien se cubrió la boca con ambas manos. Toru acercó a Nero a ella. Eso significa que mi hijo también será investigado. Jeje. Tekashi soltó una risita, lo que hizo que Toru ladeara la cabeza con confusión. Agitó las manos con desdén. Por supuesto que no. Ya estamos 100% seguros de que no puede ser él. Menos mal. Nerón sintió un alivio inmenso. ¿Quién iba a imaginar que tener tan mala reputación le ayudaría de esta manera? Toru dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias a Dios que todos en el clan saben lo bien educado que es mi hijo, no es capaz de semejante vileza. Nero parpadeó, mirando a su madre con expresión impasible. No creo que eso sea lo que quiso decir. Ejem. En fin. Tekashi se aclaró la garganta y se enderezó, actuando como si no acabara de revelar información confidencial. Tienes desde ahora hasta la medianoche, nada más. Le entregó una pequeña placa con el número 2 grabado. Toru le dio las gracias antes de pasar junto al grupo de guardias y adentrarse en el bosque. Caminaron durante un corto tiempo,
hasta que estuvieron bastante lejos del bosque, y entonces montaron un pequeño campamento provisional. Muy bien, comencemos. Toru sonrió radiante, emocionada de poder enseñarle a su hijo. Se revolvió la espalda y sacó una botella, y también lo hizo en otras ocasiones, y luego le arrojó el polvo a Nerón. Frota esto, te facilitará el aprendizaje de la habilidad. ¿De verdad? Nero examinó detenidamente la botella. No tenía etiqueta, así que era imposible saber qué contenía. ¿Estás seguro? Nunca había oído hablar de ningún polvo misterioso que pudiera mejorar la concentración. ¿O sería algún tipo de droga? Sí, lo soy. Lo he probado yo misma, créeme, funciona de maravilla, dijo Toru con inocencia. Además, cruzó los brazos sobre el pecho e infló las mejillas. ¿Estás dudando de tu madre? Bueno, visto así. Sin tener ninguna razón real para no hacer lo que ella decía, Nerón lo abrió y se aplicó una generosa cantidad en la cintura, el cuello, el cuerpo y la cara. Ha usado tanto que su cara ahora parecía la de un payaso, pero valió la pena. Cualquier cosa para mejorar. G. El rostro de Toru se transformó repentinamente en una sonrisa maliciosa. Mamá. Chilló Nerón. ¿Por qué? Porque de repente me pica. Porque, por supuesto, eran polvos para picar, afirmó con orgullo, cruzando los brazos sobre el pecho. Nerón sintió que su alma abandonaba su cuerpo. ¿Qué le pasa a esta mujer?, gritó para sí mismo, justo cuando su piel se incendió. Guión bajo 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 gui. El calendario de lanzamientos es un capítulo cada día, pero si logramos alcanzar estos objetivos, habrá más caritas sonriendo. 200 piedras de poder mayor que un capítulo extra. 400 piedras de poder mayor que 3 capítulos extra. 600 piedras de poder mayor que 5 capítulos adicionales. Gracias por leer. Capítulo 13, el lado demoníaco de Toru, bonus. Mientras Nerón se retorcía de un dolor insoportable, su madre charlaba animadamente como si estuvieran en un aula. Probablemente te estés preguntando por qué te hice cubrirte con un polvo que pica muchísimo, ¿verdad? Pues verás, la energía maldita se deriva principalmente de las emociones negativas. Ira, miedo, dolor. Estas emociones son la fuente de la energía maldita que utilizamos. Pero para ser mínimamente útil en una pelea, necesitas poder controlarla. Nerón se quitó la camisa y la tiró a un lado. ¿Por qué demonios pensó que era buena idea aplicársela con tanta generosidad? Como hechicero, especialmente para gente como nosotros, necesitas ser particularmente hábil para generar energía maldita incluso a partir de las chispas más tenues, y también debes controlarla. Su voz se volvió más fría. Porque para gente como nosotros, malgastar nuestra energía maldita significa la muerte. En fin. Su rostro se iluminó una vez más. Se acercó a él, sonriendo mientras lo veía revolcarse en la hierba, lo cual, dicho sea de paso, no ayudaba en nada. Intenta contener tus emociones. Resiste la tentación de rascarte, este es el primer paso para dominar mi técnica de liberación. Maricón. Toru quedó repentinamente rociado con el polvo blanco. Entonces, ¿por qué no te unes a mí, querida madre? Nero sonrió con sorna, su piel ya estaba roja, pero seguía sintiendo picazón. Él esperaba que su madre comenzara a rascarse frenéticamente, pero el único efecto que tuvo el polvo fue prolongar la sonrisa de suficiencia que lucía en su rostro. ¿De verdad creíste que habías hecho algo, verdad? Ay, mi pobre niña, negó con la cabeza. Esto es un juego de niños para mí. Nerón frunció el ceño e inmediatamente se sentó con los pies cruzados. Ahora ya no era una lección, sino un desafío. Tenía que hacer lo que fuera necesario para borrarle esa sonrisa de suficiencia de la cara. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Durante horas, Nerón hizo todo lo posible por resistir, solo para encontrarse rascándose el cuerpo como un mono. Era como una mala adicción,
Cuanto más se reprimía, mayor era la recaída. No ayudaba que, aproximadamente cada hora, Toru le echara más polvo en la cabeza accidentalmente. «Contrólate, Nerón», gritó en su mente. Esto no era imposible, si no podía hacer esto, ¿cómo podía aspirar a ser un hechicero decente? Nerón cerró los ojos y juntó las manos. Luego exhaló y se concentró. Podía sentir la energía maldita emanando salvajemente, era como vapor, flotando en el aire sin una pizca de control. Esto se debía a que, aunque en ese momento no se estaba rascando, sus emociones estaban descontroladas. Ira, dolor, impotencia, asco, todo se arremolinaba en su mente, destruyendo cualquier atisbo de control que pudiera haber reunido. Debería usar la gula. Aunque no lo convirtió en un maestro, la técnica le otorgó un talento natural para manipular la energía maldita. No. Aprender a hacerlo por sí mismo también mejoraría su técnica. Esto era algo por lo que tenía que pasar. Primero calmó su corazón desbocado, luego vació su mente. En realidad, no sentía la piel en llamas, eran solo engaños provocados por sus nervios. Tenía que controlarlo, someterlo. TCH. Siseó cuando de repente le entró un fuerte impulso de rascarse. Pero Nerón le sujetó las manos con fuerza, como si fueran un tornillo de banco. Lentamente, la energía maldita comenzó a asentarse, hasta formar un campo en forma de cúpula alrededor de su cuerpo. Nerón exhaló un suspiro tembloroso y solo entonces abrió los ojos. Pero al hacerlo, sus ojos se abrieron de repente de par en par. Era de noche. «Espera, ¿ya terminaste?», preguntó Toru, sorprendida al verlo en ese estado. Normalmente, le tomaría al menos una semana dominarlo. ¿Cómo lo había hecho tan rápido? Nerón suspiró y se puso de pie lentamente, con el cuerpo rígido, la piel ardiendo y los pantalones empapados en sudor. ¿Quién te crees que soy? Por supuesto que he terminado. Nero sonrió con suficiencia, secándose el sudor de la frente. Toru sonrió. Si su hijo era tan talentoso, entonces tal vez, tendría una vida mejor que la suya. Recogamos entonces, debes estar agotado, continuaremos mañana. No. Todavía me queda mucha energía. Sigamos adelante. Toru lo miró fijamente durante unos segundos antes de asentir. De acuerdo, entonces necesitas descansar, pero te enseñaré lo básico y luego te haré una demostración. Podemos centrarnos en el resto mañana, ¿realmente necesitas dormir? Nerón asintió. Supongo que está bien. Toru dio un paso adelante y luego señaló con el dedo un gran árbol. Como ya sabéis, esta no es una técnica innata. Todo hechicero puede liberar su energía maldita. Ella lo miró por encima del hombro. Lo que me hace diferente es la forma en que lo libero. Toru no podría utilizar su técnica innata de forma realista en una pelea larga debido a sus bajas reservas de energía maldita. Precisamente por eso, tampoco podía liberar grandes cantidades de energía maldita, o corría el riesgo de quedarse sin ella. Eso fue lo que la llevó a tomar esta decisión. Una energía azul negruzca comenzó a formarse alrededor de sus dedos, parpadeando como si fuera arrastrada por el viento. ¿Cómo se puede lograr que una cantidad mínima de energía sea tan letal como una gran cantidad?, preguntó. Nerón lo pensó un momento antes de responder, haciéndolo más afilado. No está mal. Toru sonrió con orgullo. Mi habilidad va más allá de la agudeza, enrollo la energía maldita entre sí, creando colisiones constantes. La energía comenzó a girar en espiral, enroscándose para formar una pequeña pero vibrante bola de energía. Hasta que se convierte en una trituradora, en 1.000.000 de pequeñas cuchillas, si es necesario. Ella liberó la bola de energía mientras ésta atravesaba el viento, cortando el árbol de un solo tajo. Estallido. El árbol quedó completamente partido por la mitad, y el gran tronco cayó hacia un lado con un fuerte estruendo. Vaya. Nerón contempló los daños con asombro. Esto es increíble. Nadie se percató de la grandeza de su técnica debido a la escasa energía maldita que poseía, e incluso si lo hubieran hecho, probablemente no habrían podido aprenderla.
Nero sospechaba que la única razón por la que Toru había sido capaz de aprender esa técnica era su altísima sensibilidad a la energía maldita. Pero era igual de sensible a la energía maldita, y para colmo, tenía gula, lo que le permitía manipularla con mayor facilidad. Él tampoco tenía las mismas restricciones energéticas malditas que su madre. Déjame intentarlo. En serio. Toru rió entre dientes. Vas a necesitar mucho más entrenamiento que eso. Su hijo no pareció preocuparse por la advertencia, en cambio, dio un paso al frente y levantó la mano. Un momento. ¿Por qué tiene un espíritu maldito con él?, reflexionó Toru. Estaba tan concentrada que no se dio cuenta cuando él lo atrapó. ¿Qué va a hacer con esa cosita? Toru se quedó paralizada de repente al ver cómo el espíritu maldito se convertía en cenizas. Su hijo no lo había exorcizado, era otra cosa. Podía sentir que su energía maldita también se había intensificado. Nero alzó las manos hacia el bosque y, para sorpresa de Toru, desactivó su técnica, solo que esta vez no se parecía en nada. ¡Boom! Se cubrió el rostro con las manos mientras el polvo envolvía el lugar, y una vez que se disipó, una enorme extensión del bosque había desaparecido. Toru cayó de rodillas cuando su hijo de 9 años se giró para mirarla, con una sonrisa de orgullo en el rostro. ¿Y bien? ¿Qué tal lo hice? Capítulo 14, sesión de entrenamiento. ¿Y bien? ¿Qué tal lo hice? Preguntó Nerón con una amplia sonrisa. Solo para ver a su madre en el suelo. ¿Por qué ella? Ese espíritu maldito. ¿Cómo lo absorbiste?, preguntó de repente, señalando el suelo donde el espíritu maldito se había consumido por el fuego. Un momento, no lo hiciste abiertamente. De repente, Nero se llevó las manos a la cabeza. Estaba tan absorto en el momento, emocionado por una habilidad posiblemente demasiado poderosa, que se olvidó de que su madre lo estaba mirando. ¿Había alguna forma de arreglar esto? Podría decirle que el espíritu de la maldición acababa de ser exorcizado, ¿verdad? Eso no explica el estado actual del bosque. Antes de que Nero pudiera dar una excusa sensata, los brazos de su madre lo rodearon repentinamente en un fuerte abrazo, empujándolo al suelo. Mi hijo por fin ha despertado su técnica innata, exclamó, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Nerón parpadeó. Pero Toru siguió llorando, asfixiándolo con su abrazo. Su hijo, al que habían dado por fracasado, a quien habrían desterrado del clan. Después de tanto tiempo, descubrir que él había despertado una técnica la llenó de una alegría inimaginable. Gracias a Dios. Con esto podrás vivir una vida digna, dijo, probablemente más para sí misma que para él. Desde el principio, Nerón quiso refutar sus afirmaciones y decirle que solo se lo estaba imaginando. Pero, ¿cómo iba a hacerlo después de ver la alegría que le producía a su madre? Quería mantener esto en secreto por más tiempo. No había razón para revelar sus habilidades a nadie hasta que fuera lo suficientemente capaz. La fuerza que no se podía proteger estaba destinada a ser arrebatada. Aún así, esta era su madre. Nero suspiró. Mamá, ¿puedo pedirte que guardes este secreto un poco más? Ya sabes cómo es el clan. Toru lo soltó de su abrazo, secándose algunas lágrimas mientras asentía. Ese sí. Rompió a llorar de nuevo mientras asentía, incapaz de contenerse. Lo mantendré oculto todo el tiempo que quieras. Le tomó unos minutos recuperar la compostura, luego se puso de pie repentinamente, con una sonrisa nerviosa en el rostro mientras contemplaba el bosque quemado. Si de verdad quieres mantener esto en secreto, entonces probablemente lo mejor sería que nos fuéramos de aquí, ¿no crees? El rostro de Nerón palideció mientras contemplaba los daños. Sí. Recogieron sus cosas, pero antes de marcharse, Nerón miró fijamente al bosque y pensó, oye, ¿estás ahí? Esperó unos segundos, con la esperanza de obtener una respuesta. Nero. ¿Qué estás haciendo?, le gritó su madre, que ya estaba casi fuera del campamento. Ya voy, respondió con un tono de voz ligeramente elevado. Era extraño, estaba casi seguro de que ella le respondería. Al igual que la última vez, había sentido la sensación de ser observado.
Quizás deba profundizar más. Hubiera sido agradable volver a hablar con la persona que le salvó la vida. Pero adentrarse tanto en el bosque era demasiado peligroso. Al menos por ahora. Dame un poco de tiempo, seguro que volveré por ti, pensó Nerón, justo antes de correr hacia su madre, dejando el campamento vacío. Los árboles sofocados permanecían inmóviles, los últimos coletazos de la hoguera convertidos en brasas arrastradas por el viento. Una brisa fresca avivó las llamas casi extintas, y justo cuando la ceniza volaba, apareció una figura. Era un hombre alto, de complexión musculosa, pelo negro corto y una cicatriz en la comisura derecha de los labios. Tenía las manos metidas dentro de su yucata y, con una mirada tranquila e indiferente, contemplaba los árboles dañados. Así que ese es el niño que busca el anciano. Sacudió la cabeza, sintiendo una oleada de amargura en su interior. Tisk. Siseó, justo antes de desvanecerse en el aire. Menor que mayor que. Tras descubrir que había despertado su técnica, la madre de Nerón acabó alimentándolo hasta que apenas podía caminar. Pero lo peor de todo es que gastó una gran parte de sus ahorros ocultos en adquirir libros más detallados sobre energía maldita y manipulación. Mientras que otros niños del clan recibían un entrenamiento intensivo, él había sido excluido por no tener potencial. Así que probablemente su madre estaba tratando de cerrar la brecha. Nerón suspiró mientras contemplaba los pergaminos. Si me lo hubiera dicho, le habría dicho que ahorrara su dinero. No le gustaba que ella gastara lo que había conseguido arriesgando su vida solo para él. Pero no podía dudar de que los libros eran útiles, especialmente el que estaba leyendo esa mañana. Si bien las técnicas innatas suelen despertarse de forma natural, existen varios factores que pueden estimular el cuerpo y forzar la aparición de dicha técnica innata. Uno de estos métodos es la angustia emocional. Cuando uno se encuentra en una situación de vida o muerte, bajo estrés y depresión severos, o incluso con un alto grado de ira. En tal situación, la energía maldita en el cuerpo puede dispararse a niveles antinaturales, actuando como catalizador para el despertar. Nero leyó este párrafo una y otra vez. No tenía ninguna duda al respecto, de hecho, lo había visto suceder en el anime. Higurama acabó despertando su técnica innata tras la intensa desesperación y el estrés que sentía a causa del sistema judicial. Entonces tal vez debería deprimirme. Nerón se recostó en su silla y suspiró. Dudaba que alguna vez pudiera deprimirse, incluso si le cortaran los brazos. Sin importar lo que sucediera, sería difícil superar la forma en que vivió su vida anterior. Así que la ira, las situaciones de vida o muerte, o cualquier otra emoción negativa. Con papá cerca, supongo que habría perfeccionado mi técnica en una semana, bromeó mientras se levantaba de la silla. Antes de salir de casa, Nero se cambió a una sudadera y unas zapatillas deportivas. Todavía era temprano, las 6 de la mañana para ser exactos. Su padre probablemente estaba durmiendo en el lavavajillas, mientras que su madre ya había salido. Como era el momento en que el clan estaba más tranquilo, Nero decidió hacer algo de ejercicio. Durante su último combate contra el espíritu maldito, su principal problema fue que su cuerpo no podía soportar su técnica. Si la energía maldita aumentaba tu fuerza, al menos necesitaba algo con lo que trabajar. 100 veces 0 seguía siendo 0, después de todo. Nero logró trotar durante unos 30 minutos antes de sentir que iba a desplomarse, así que se desvió hacia su casa, cayendo de bruces sobre el césped. Su pecho subía y bajaba con cada respiración agitada, y el sudor le corría por los ojos. Tras permanecer tumbado sin moverse durante unos 5 minutos, Nerón se puso en posición de flexión. Muy bien, hagámoslo. Ya tenía en mente el programa de entrenamiento perfecto. 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros todos los días. Era un programa de formación orientado al éxito. Respiró hondo y luego exhaló mientras se impulsaba desde el suelo. 1. Eso no fue tan difícil. Se agachó de nuevo, impulsándose desde el suelo con un poco más de esfuerzo. 2. 3. 5. Era normal sentir un poco de dolor en los codos, ¿verdad? 6. 8, 9.
El dolor de estómago era parte del paquete, no. Mi abdomen, puedo sentir que se está poniendo más fuerte. Chilló. 10. 15. Maldición. Las manos de Nerón temblaban más que un diente flojo, y el sudor había formado un pequeño charco que reflejaba su lamentable figura. Y su cuerpo. Vibraba como un Toyota Prius de 1999. TCH. No puedo fracasar así, maldijo Nerón. 15 flexiones. Eso sería un duro golpe para su orgullo. Tengo que usarlo. Nerón no tuvo más remedio que emplear su energía maldita. En el momento en que lo usó, sintió que su cuerpo se estabilizaba, el temblor cesó y su ritmo cardíaco se normalizó. Bien. 30. 40. 60. El número pasó volando como una brisa, seguía doliendo, pero ahora el dolor era soportable. Pero cuando Nerón cumplió 90 años, sus manos se quedaron completamente rígidas. ¡Guau! Sonrió con ironía. Esto es muy efectivo. Olvídate de luchar contra un espíritu maldito de segunda categoría, con esto probablemente podría provocarte una experiencia cercana a la muerte. Ajajaja. Ya siento cómo me invade la depresión. Que yo sea incapaz de hacer 100 flexiones, incluso con esta energía maldita, es una vergüenza. ¿Qué estás haciendo? Nerón ya estaba congelado, pero volvió a congelarse, si es que eso era posible. Sus manos resbalaron y entonces todo pareció ralentizarse hasta casi detenerse. Lentamente, mientras seguía cayendo, ladeó el rostro cubierto de sudor. En el instante en que vio un mechón de pelo verde, Nerón supo que jamás podría superar esa vergüenza. Aporrear. Capítulo 15, salvado de nuevo. El sol le daba de lleno en los ojos a Nerón mientras intentaba distinguir el rostro de la persona que estaba de pie frente a él. Cabello verde oscuro, gafas con montura morada y una expresión ligeramente molesta en su rostro. Maki. Preguntó con los labios resecos. Cierra los ojos. No mires hacia arriba o te mataré, dijo Maki secamente. Justo cuando cerró los ojos, temiendo que ella le golpeara la cabeza, Maki le agarró la mano y empezó a tirar de él hacia la puerta. Probablemente podría levantarme si quisiera, ¿verdad?, se quejó Nerón para sus adentros, gruñendo mientras su cabeza rebotaba en las escaleras. Y como para confirmar su sospecha inicial, una vez dentro, ella lo levantó fácilmente del suelo y lo colocó en el sofá. TCH. ¿Qué? Nada. ¿Qué hacía ella en su casa? Dado que el clan no se encontraba precisamente en una ciudad, probablemente no era imposible encontrarlo. Al fin y al cabo, tenía una gran reputación. Pero lo que Nerón no esperaba era que Maki apareciera en pleno entrenamiento. Maki suspiró mientras lo miraba fijamente. ¿Dónde guardan tus padres la glucosa? Suelen tener una para entrenar. En la cocina, en la encimera, pero si no te importa que pregunte. Los ojos de Nerón se entrecerraron. ¿Qué haces aquí? Maki se levantó y fue a la cocina, buscando en el armario. ¿Te acuerdas de que Mai te invitó a su fiesta del té? Nerón frunció el ceño. Lo había olvidado por completo. Ella lo miró fijamente desde la cocina. Lo olvidaste por completo, ¿verdad? Por supuesto que no. De hecho, tenía pensado venir hoy. Bueno, ya ha pasado más de una semana. Mai estaba preocupada porque te habías desmayado otra vez. Quería ir a buscarte, pero decidí ir yo en su lugar. Supongo que tenía razón. Maki regresó de la cocina con una taza de agua mezclada con el polvo de glucosa y se la llevó a los labios. ¡Oh, oh! Nero sonrió con picardía. Eres una hermana mayor protectora, ¿verdad? Maki frunció el ceño. ¿Quieres que te meta esta taza por la garganta? No, por favor. Nerón tomó la copa, lo cual le costó mucho esfuerzo, y luego se bebió todo el contenido en cuestión de segundos. Gracias, ya me has salvado 2 veces. Te debo una. Quiso incorporarse, pero al final se limitó a apoyar la cabeza en el reposabrazos. Maki se sentó con las piernas cruzadas frente a su silla, apoyando la espalda en la mesa central. Por cierto,
¿qué estabas haciendo?, preguntó con curiosidad. Necesito entrenar flexiones, ¿sabes? Maki lo miró con expresión impasible. ¿En serio? Eso era todo. ¿Qué creías que era? Nero saltó en el sofá, arrepintiéndose un segundo después. Maki hizo un gesto de desdén con las manos, con la mirada perdida. Prefiero no decirlo. Porque parece que ha pasado por algún tipo de experiencia traumática. ¿De verdad su técnica era tan mala? ¿O es que Maki simplemente exigía la perfección? Si eres tan bueno, enséñame cómo se supone que debe verse una flexión, dijo Nerón con aire de suficiencia. Y te diré que llegué hasta el 90. Antes de que pudiera terminar, Maki se incorporó en posición de flexión. ¿De verdad se lo está tomando en serio? Nero solo lo había dicho en broma, nunca esperó que Maki realmente se lo tomara en serio. Si a eso le llamas flexiones, no me extraña que casi te mueras haciéndolo, dijo Maki furiosa. Los brazos deben estar colocados justo debajo de los hombros, o ligeramente separados, y el cuerpo debe estar alineado en línea recta, a diferencia de la cintura, que estaba haciendo algo completamente distinto. Nerón quiso poner los ojos en blanco, pero no podía negar que su figura era impecable. No pierdas la forma cuando empieces y no solo obtendrás mejores resultados, sino que tampoco te romperás la espalda en el proceso. Nero observaba con una expresión ligeramente molesta en el rostro cómo Maki comenzaba a hacer flexiones, duplicando sin esfuerzo su récord en pocos minutos. Entonces se levantó. ¿Ves? Nero miró hacia otro lado. Presume, Puaj. Jadeó cuando ella le apretó las mejillas. Gracias, Maki, eso es lo que debería estar escuchando. Dios mío, ¿en qué lío me he metido? Maki era realmente arisca en el anime, pero parecía que de niña era aún peor. Ella le apretó las mejillas con más fuerza. Gracias, Masi. Logró decir. De nada. Maki sonrió radiante y soltó sus mejillas magulladas. Durante unos segundos, reinó el silencio. Nero miraba fijamente el ventilador de techo mientras giraba, mientras que Maki, impaciente, tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Después de unos segundos, dijo, por cierto. Maki acaba de tartamudear. Se giró y la vio mirando hacia otro lado. Parecía que tenía algo que decir, pero no sabía cómo abordar el tema. Sí. Maki cruzó los brazos sobre el pecho. Está claro que no sabes lo que estás haciendo. Si sigues así, te vas a lastimar. Los ojos de Nerón se entrecerraron con sospecha. Maki frunció el ceño, tamborileando con los dedos sobre sus brazos. Lo que quiero decir es, ¿por qué no hacemos ejercicio juntas a partir de ahora? No, absolutamente no. Gritó Nero antes de que ella pudiera terminar. Él entrenando con Maki. Dudaba que ella supiera controlarse, probablemente moriría el primer día. Lo único que buscas es un saco de boxeo, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Yo soy una persona muy pacífica. Dijo ella, mientras lo agarraba por el cuello y lo sacudía. Claro que sí, chilló Nerón. ¿Sabes qué? Me parece una idea excelente. Levantó el pulgar, el precio de su libertad. Maki sonrió y aplaudió con alegría. Bien, nos veremos a las 6 todos los días. Ahora ve a ducharte, vamos a la fiesta del té de Mai. ¿O prefieres que te lo lleve al baño también? Menor que mayor que. Tras tomar una ducha muy larga y caliente, y sentir cómo sus músculos se relajaban con el calor, Nero y Maki salieron de la casa y llegaron a su alojamiento unos minutos después. Tío Uzi, tío Uzi. Maki dio unos golpecitos suaves en la puerta y esperó, moviendo los pies con impaciencia. Próximo. Nero oyó un grito débil, junto con pasos apresurados que presumiblemente bajaban corriendo las escaleras. Hacer clic. ¿A dónde fuiste, Maki? De repente te fuiste sin decir una palabra, la puerta se abrió de golpe, pero en el momento en que Mai vio a Nero, sus ojos se abrieron ligeramente. Nerón. Nero la saludó con la mano. Tienes suficiente té para una persona más.
Maya sintió con entusiasmo y lo agarró del brazo, atrayéndolo hacia sí. MMHM, por supuesto. Capítulo 16, el té con los Zenin. Aunque Nero había estado esperando una vida llena de acontecimientos, tener una fiesta del té en la casa de los Zenin definitivamente no era algo que se hubiera imaginado. Estaba sentado en una mesa redonda al aire libre, bajo un árbol bastante grande. La sombra del árbol mantenía el lugar fresco incluso cuando el sol arreciaba, y la brisa era simplemente maravillosa. Nerón habría cerrado los ojos y se habría dormido hace mucho tiempo, pero había dos cosas que lo mantenían despierto. Una era Maki, que sin duda le metería las gafas en los ojos si lo hacía, y la otra era el miedo a que Oji Zenin lo sorprendiera. El hermano del anciano ya era el jefe del clan, así que sin duda era tan rencoroso como en el anime. ¿Qué haría si sorprendiera a sus hijas tomando el té con un don nadie? Tal vez me arroje al pozo de la maldición, o me parta por la mitad. Nero era tan sensible a la energía maldita que lo percibiría en el momento en que llegara aquí, y si lo hacía, saldría corriendo. Correr, Parece que hoy mismo voy a morir. Tras agotar su energía maldita y su extenuante entrenamiento, estaba más que exhausto. Incluso una simple flatulencia representaba una amenaza para él en ese estado. Hacer clic. Nero salió de sus pensamientos al oír el sonido de un plato chocando contra la madera dura, así como un aroma vigorizante que despertó sus sentidos. May había colocado un plato de galletas recién hechas justo delante de él. Mamá me ayudó a hornearlos, ya están listos, exclamó con orgullo. Su madre la ayudó. La madre que Nero estaba conociendo era muy diferente a la del anime. ¿Acaso el estrés la afectó en el futuro, provocando su cambio? ¿O se trataba de algo completamente distinto? Bueno, ya no importaba. Nero agarró una galleta y le dio un mordisco, con las mejillas sonrojadas. Exhaló, apoyando la mejilla en la mano mientras saboreaba el gusto. Era como si estuviera mordiendo una nube llena de leche y miel. Parece que a alguien le gustan mucho los dulces. Maki soltó una risita mientras lo miraba fijamente. Sí, sí. Me encantan los dulces, dijo Nerón, haciendo un gesto de desdén con las manos. Si prefieres hierbas, abuela, pásame tu plato. ¿Cómo llamaste? Vamos, chicos, nada de peleas. Mai frunció el ceño, mirándolos a ambos con una mirada juguetona. Maki le lanzó una última mirada fulminante antes de prácticamente engullir una galleta entera. Nero, he oído que has estado entrenando, preguntó Mai con interés. Un poquito, solo un poco de ejercicio de vez en cuando. No era del todo cierto, pero ¿acaso podía decirles que había visitado el bosque maldito y luchado contra un espíritu maldito de grado 2? Eso es bueno. Maki y yo hemos estado entrenando mucho. Especialmente con lo que se avecina, su voz se fue apagando. Parece que estás entrenando solo. Dado que formaban parte de la familia principal, no se suponía que debían entrenar con los demás niños importantes. La expresión de Mai se ensombreció, pero poco después sonrió con ironía. Entrenamos solas, pero no pasa nada, lo hacemos bien. Nerón hizo una pausa. Oji, idiota. ¿Cómo podía culpar a sus hijas de ser malas en la hechicería cuando él nunca les dedicó tiempo ni esfuerzo? Negó con la cabeza. Todo se reducía a la obsesión del clan Zenin con las técnicas. Era casi como si estuvieran cegados por un velo, hasta el punto de que personas como Naoya eran más valoradas que Toji, quien podía derrotar a todo el clan. Tisk. ¡Qué tontería! Oh. Mai sonrió. Y Maki dijo que tú también te unirás a nosotros, así que será aún más divertido. ¿Es por eso que Maki quería que me uniera a ellos?, se preguntó Nero. Tal vez le daba pena que él tuviera que entrenar solo, ella al menos tenía a su hermana, mientras que él no tenía a nadie más. Miró a Maki con una sonrisa pícara. No sabía que tenías corazón. Frunció el ceño, deteniéndose a mitad del bocado. ¿Estás buscando pelea? Terminaron hablando de un tema tras otro, mientras disfrutaban de bocadillos y té verde. Mai fue lo suficientemente generosa como para compartir algunos de sus bocadillos con él,
a diferencia de Maki, cuya avaricia era mayor que su edad. Finalmente, dieron con un tema bastante interesante. Todos esos niños engreídos se creen muy duros porque tienen técnicas llamativas. Quizás fue por el subidón de azúcar, pero Maki divagaba como si estuviera borracha. Agarró la taza de té y se la bebió de un trago, golpeando la taza contra la mesa. Les demostraré a todos que están equivocados, empezando por el juego de la muerte. Les demostraré que soy muy superior, ¿verdad, Nerón? Nero la miró con exasperación mientras masticaba su comida. Sí, sí. Ya verán. No podría haber sonado más desganado. Maki lo agarró del cuello de la camisa y la atrajo hacia sí, quedando sus rostros a pocos centímetros de distancia. Claro, hay que darle una paliza a un hombre que ha gastado toda su energía haciendo trabajos pesados. Trabajos forzados. Ja. Te moriste antes de siquiera empezar. ¿De verdad no te preocupa el juego de la muerte, Nero? La voz preocupada de Mai interrumpió su discusión. Tanto él como Maki giraron la cabeza para mirarla. Ella jugueteaba nerviosamente con el dobladillo de su vestido, con el rostro cabizbajo. Ni siquiera sé qué es el juego de la muerte. Gritaron los gemelos al unísono. ¿Vives debajo de una piedra?, preguntó Maki, soltándose finalmente la camisa. A continuación, Mai explicó en qué consistía el juego de la muerte y cuándo iba a tener lugar, incluyendo lo competitivo que era y por qué era así. Espera, entonces, si gano, ¿seré considerado para el puesto de heredero del clan Zenin?, preguntó Nero con una amplia sonrisa en su rostro. Jamás había oído hablar de eso en el anime, ni una sola vez. Si lo hubiera hecho, ya estaría entrenando. Esta era su oportunidad de oro, ¿no es así? Ganar solucionaría la mayoría de sus problemas. Su familia obtendría apoyo económico, la seguridad de su madre estaría más garantizada y él tendría acceso al vasto conocimiento del clan. Mai parpadeó, sorprendida por la reacción que estaba recibiendo. Ni siquiera había reaccionado a lo que ella había dicho sobre que más del 20% de los participantes habían muerto. Sí. Ella respondió a su pregunta con escepticismo. Maki se pasó la mano por la cara. Eso es todo lo que oíste. Este chico, me sacas de quicio. Nerón se encogió de hombros. Eso era lo único importante, ¿no? Maki y Mai se miraron entre sí antes de dirigir la mirada a Nero. Él pudo percibir que el ambiente había cambiado. Lo hace sonar tan fácil. La voz de Maki era un poco más baja que antes. Apretó los dientes y su expresión vaciló. ¿Sabes? Naoya va a participar en la competición. Tendríamos suerte si saliéramos ilesos, explicó. Nerón frunció el ceño mientras los observaba. ¿Qué es este estado de ánimo? Con solo mencionar su nombre, el ego de Maki pareció desinflarse. Mai incluso se estremeció visiblemente cuando lo mencionó. Era una sensación de pura desesperanza, algo a lo que Nerón estaba muy acostumbrado. Cuando hay una montaña demasiado grande para escalar y uno empieza a considerar la posibilidad de rendirse. Nerón se puso de pie, sintiendo una extraña emoción burbujear en su interior. ¿Quieres hacer una apuesta? Los gemelos lo miraron fijamente, aparentemente confundidos. Todos quedaremos entre los 3 primeros en la competición. Te lo aseguro. Sonrió con picardía. Y cuando lo consigamos, Maki, te daré todos tus aperitivos durante 2 semanas. ¿Te 2 semanas? Qué avaricioso eres, trato hecho. Pero si no logras quedar entre los 3 primeros, tendrás que llamarme maestro durante todo el año. Si yo fracaso, no fracasaremos nosotros, pensó Nero riendo para sus adentros. Era bueno ver que Maki aún confiaba en su capacidad para llegar a los 3 primeros puestos. Nero extendió la mano y Maki la estrechó con firmeza. Trato hecho, dijeron ambos al unísono. Nero miró a Mai. Tú serás nuestra jueza, Mai. Ella rió y asintió, disipando la atmósfera deprimente. Yo seré la jueza. Chocó los puños en el aire. Nerón sonrió al ver su adorable reacción. Probablemente habían aceptado su apuesta en un arrebato, deseosos de cambiar de tema.
Pero no imaginaban que Nerón se lo tomaría en serio. Un Mada, mayor que solicitando refuerzos de Power Stone. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube las historias en Red Panda Novels. Capítulo 17, Consejo amistoso. Después de comer tantas galletas que el sabor a leche parecía haberse grabado permanentemente en su lengua, Nero se sintió un poco culpable. ¿Quién va a una fiesta sin llevar regalos? Se lo había pasado de maravilla, y aún así, no iba a dejar nada atrás. Así que decidió visitar la única tienda de conveniencia del clan. Su madre le había dado algo de dinero ese día, así que pensaba comprarles algo al menos. Cuando Nerón llegó a la tienda, saludó al anciano del mostrador, el abuelo Virol. Nadie sabía cuántos años tenía, pero incluso su madre decía que tenía ese aspecto cuando ella era niña. Entonces, ¿qué debería comprar? En una tienda de conveniencia solo se podían encontrar unos pocos regalos prácticos. Y teniendo en cuenta su presupuesto limitado, tenía que ser muy ahorrativo con sus gastos. Se acarició la mandíbula mientras miraba los fideos instantáneos apilados unos encima de otros. Fideos divinos. Leyó la etiqueta y luego suspiró, alejándose del plato. Algo que pudieran comer más tarde sería ideal, considerando que probablemente estaban llenos. Pero los fideos instantáneos definitivamente no eran la solución. Dio una pequeña vuelta por la tienda antes de encontrar finalmente algo que le llamó la atención: bombones. A los gemelos les encantaban los dulces, no tenían que comérselos inmediatamente, y el chocolate era más sano que los caramelos normales, en cierto modo. Fue el regalo perfecto. Nero se dirigió al mostrador y, avergonzado, tuvo que estirarse para entregarle sus artículos al anciano. Ah, sí. Arqueó una ceja. Esto es demasiado para una sola persona, luego le dedicó a Nero una sonrisa pícara. Jeje, no me digas que estás a punto de confesar que te enamorarás. Sonaba extrañamente emocionado. Nero lo miró con expresión impasible. Oye, tengo 9 años, de acuerdo. ¿Qué confesaría un niño de 9 años? Ahora Nerón empezaba a dudar. Tal vez debería deshacerme de estos chocolates. El anciano examinó las pertenencias de Nerón y las metió en una bolsa antes de que pudiera cambiar de opinión. ¿Y por qué no? Sonrió. Me rechazaban a diestro y siniestro a los 9 años, ¿sabes? No creo que eso sea algo de lo que enorgullecerse. Si dedicó tanto tiempo a buscar pareja, no era de extrañar que acabara pasando su vejez en una tienda de conveniencia. Eso no es algo agradable de pensar, ¿verdad?, dijo el anciano en un tono tan bajo que Nerón no estaba seguro de haber oído bien. Los ojos de Nerón se abrieron de par en par por la sorpresa. Perdón, ¿qué acabas de decir? Que tengas un buen día, dijo mientras le entregaba la bolsa a Nerón. Nero le lanzó una última mirada antes de coger su bolsa y salir de la tienda. Quizás entendí mal, pensó. Se detuvo en la máquina expendedora y deslizó una nota dentro. El agradable clic de su bebida al caer llegó a sus oídos. Nero agarró el refresco y lo abrió, a punto de dar un sorbo cuando se detuvo. Una sombra se cernía sobre él, alguien había estado parado justo al lado de la máquina expendedora, y aún así no lo había percibido. Mira, aquí está el nuevo prodigio del clan Zenin en persona. Se oyó una voz seca. Nerón se dio la vuelta y, en el instante en que vio quién era, se le heló la sangre. Ahora, Nero comprendía por qué no lo había percibido. El hombre que estaba a su lado no era otro que Toji Fushiguro. Me llamó prodigio. Fue mera coincidencia que Toji lo llamara así. ¿O acaso sabía mucho más de lo que debía? Nerón contuvo el aliento y lo miró fijamente, intentando parecer lo más sorprendido posible. Buenas tardes, señor. Toji se bebió la cerveza de un trago. Así que vas a fingir que no me conoces. Estoy bastante seguro de que la mayoría de los padres del clan Zenin les cuentan a sus hijos historias de terror sobre mí para que se porten bien. Mi madre no es muy chismosa. Toji se encogió de hombros. Buen punto. Por cierto, ¿a qué te referías con prodigio? Preguntó Nero. Mucha gente se estremecería si te oyera llamar así al fracaso del clan.
Fracaso de clan, dijo Toji mirando las nubes con una leve sonrisa. Hace siglos que no oía eso. Entonces se volvió hacia Nerón. Ese solía ser mi título, ¿sabes? Eso significa que eres mi sucesor, así que dime. Se acercó a Nerón, y éste tuvo que inclinar la cabeza para encontrarse con su mirada. ¿Qué se siente al conocer al original? Abrumador, dijo Nerón con sencillez. En realidad, quizás debería reservar mi pregunta para la chica Zenin. Después de todo, su sonrisa se acentuó. Has tenido mucha suerte, ¿verdad? Nero frunció el ceño. No sé de qué estás hablando. Huevos. En un instante, el puño de Toji le pasó rozando la cara, provocando una ráfaga de viento que le silbó en los oídos. Su lata de cerveza se cayó al suelo y el líquido salpicó el aire. Nerón se aclaró la garganta. En realidad, ahora que lo pienso, recuerdo algo así. Parecía que Toji ya lo había descubierto. Ocultarlo a estas alturas era inútil. Toji retiró la mano. Solo un consejo de un fracasado a otro. Se burló. Este es el clan Zenin, donde las técnicas se valoran por encima de todo lo demás. Mantén la cabeza bien alta, alardea de tu talento. Ocultar tus habilidades, es la manera más segura de acabar muerto. Si yo pude encontrarte, cualquiera puede. No a todo el mundo le gusta la competencia, ¿sabes? Los ojos de Nero se entrecerraron ligeramente mientras miraba fijamente a Toji. Nunca planeó ocultar sus habilidades para siempre, pero jamás imaginó que su vida correría peligro si decidía guardar silencio. ¿Era realmente tan peligroso el clan Zenin? ¿Estás diciendo que sobreviviré si les demuestro de lo que soy capaz? No, morirás de todas formas, dijo Toji riendo. Pero esta vez será un asunto público. ¿Quién sabe? Quizás al menos tomen medidas para mantenerlo en secreto. ¿De qué sirve este consejo? Nero tenía ganas de borrarle esa sonrisa de suficiencia de la cara a cabezazos, pero sabía que probablemente acabaría con el cráneo deprimido. Toji examinó a Nero de arriba abajo, luego frunció el ceño, con los ojos llenos de decepción. Aunque dudo que puedas hacer algo en ese estado. Hubo una breve pausa antes de que dijera con naturalidad, eres demasiado débil. Caramba, gracias. ¡Qué noticia tan impactante!, murmuró Nerón para sí mismo. Toji chasqueó la lengua y suspiró, luego apartó la mirada, como si mirar a Nero le resultara físicamente incómodo. Hazte fuerte rápido, chico, y luego preséntate tan a menudo como puedas. Gracias por el consejo, señor Toji. Nero hizo una reverencia respetuosa. Pero Toji estaba demasiado absorto mirando su lata de cerveza, que ahora yacía en el suelo, como para prestarle atención. Agitó las manos con desdén. Buena suerte. Invítame a una cerveza alguna vez, dijo antes de marcharse. ¿Qué acaba de pasar? Nero conocía a Toji hasta cierto punto. Era un hombre egoísta al que solo le importaba el dinero y él mismo. Incluso había abandonado a su hijo y había llegado a un acuerdo con los ancianos para vendérselo. ¿Por qué, entonces, un hombre así se molestó en darle consejos? ¿No habría sido más rentable vender la información que tenía a alguien que, según él, odiaba la competencia? Toji había caminado unos pasos cuando se detuvo y miró por encima del hombro. Dile a Nagi que le mando saludos. Los ojos de Nero se abrieron de par en par. Espera, ¿cómo conoces a mi padre?, preguntó en voz alta, pero Toji ya se había ido, desvanecido como el viento. Capítulo 18, el heredero de Zenin. Mai entró corriendo a la cocina y abrió el armario. Como no podía ver lo que había dentro, cogió un taburete y se subió a él, mirando fijamente el oscuro interior. Había algunas especias, sal y otros objetos que no le servían para nada. Suspiró al cerrarlo y se bajó del taburete. Debería volver pronto. Mai jamás esperó que Nero asistiera a su fiesta del té. La mayoría de los miembros del clan Zenin tenían alguna manera de evitarlos. O bien le tenían miedo a Oji, su padre, o bien los consideraban infrahumanos, simplemente porque carecían de talento para la hechicería. Pero Nerón sí vino. Y no solo eso, sino que no fue condescendiente en absoluto.
Quizás era porque era como ellos, pero a Mai le daba igual, se sentía bien tener a otra persona con quien jugar después de tanto tiempo. Ella quería hacerle un regalo. ¿Pero qué podía regalarle? Se acarició las mejillas mientras miraba fijamente la cocina. Nunca había parecido tan inútil. Ugh. Se frotó el pelo con frustración, dejando escapar un gruñido de fastidio. Y fue entonces cuando se dio cuenta. Galletas. Nero había amado tanto las galletas que fingió no poder terminar la suya, solo para que él pudiera comer más. Todavía me queda algo. Lo único que tenía que hacer era prepararle unos cuantos para que los disfrutara en casa. Maya sintió con entusiasmo mientras el plan se concretaba en su mente. Por suerte, Nerón salió a buscar algo. Pero tenía que ser rápida. No puedo dejar que sepa que lo hice cuando él no estaba. Eso se verá raro, ¿verdad? Entró en pánico. Sería terrible que perdiera a su primer amigo porque él pensara que ella era rara. Las galletas aún estaban en el horno, así que cuando las sacó todavía estaban calientes. Perfecto. Con cuidado, colocó cada una dentro de la bolsa, asegurándose de que no se rompieran y perdieran su aspecto presentable. Cuando terminó, alzó la bolsa de galletas con una leve sonrisa en el rostro y salió corriendo de la casa, dirigiéndose hacia el patio cuando se quedó paralizada. Maki. Tartamudeó, con la voz baja. Su hermana estaba en el suelo, gimiendo de dolor mientras un chico le pisaba la cabeza, pasando sus zapatos por su cabello como si fuera una alfombra. En el patio había un grupo de 3 chicos. Uno de ellos era regordete, con el pelo negro y desaliñado y ojos pequeños. Se reía entre dientes, señalando a un Maki, y parecía estar disfrutando del momento. El segundo chico tenía el pelo rojo fuego y una mirada segura. Parecía más reservado, pero había malicia en sus ojos carmesí. La última persona era claramente el líder del grupo, un chico que le heló la sangre. Tenía el pelo rubio, ojos marrones y una sonrisa maliciosa en el rostro mientras hundía el pie aún más. ¿Qué hago?, preguntó Mai presa del pánico. Su madre no estaba, y su padre tampoco, aunque daba igual si estaba cerca o no, simplemente los ignoraría como siempre. Hoy estás un poco rebelde, ¿verdad, Maki? Creía que por fin estaba progresando enseñándote a ser sumisa. Suspiró. Pero parece que todo mi tiempo y esfuerzo han sido en vano. Aporrear. Levantó el pie y lo dejó caer sobre su cabeza. Arg. Maki le sujetó el pie, intentando apartarlo de ella. ¡Para!, gritó Mai desde donde estaba, con los ojos muy abiertos por el miedo. No toques a mi hermana. Naoya se frotó las orejas mientras la miraba. Oh, Mai. Mi alumna favorita, qué bueno que te unas a nosotros. Corre, Mai. Enciérrate dentro, gritó Maki. Pero de repente, como un fantasma, Naoya apareció justo detrás de ella. Con una amplia sonrisa en el rostro, le tomó la mano. Volvió a desaparecer, esta vez arrastrando a Mai consigo, la arrastró por el suelo y la dejó justo al lado de su hermana. Mai sintió arcadas de inmediato, casi vomitando, con la cabeza dándole vueltas. Maki la sujetó protectoramente, mirando fijamente al grupo. Mientras estaba desorientada, Naoya le arrebató la bolsa de galletas de las manos y la observó. ¿Qué es esto? Galletas. Abrió la bolsa y frunció el ceño mientras miraba dentro. No, devuélvelo, pensó Mai, mirándolo fijamente, pero incapaz de reunir el valor suficiente para exigírselo. ¡Qué asco! No te comas eso, Naoya, dijo el niño gordo, arrugando la nariz. ¿Quién sabe con qué porquería lo habrá hecho? Ahora no seamos groseros, Sibo. Al fin y al cabo, son mis primos, y si hay algo en lo que las mujeres sobresalen. Dio un mordisco. Se está cocinando. Masticó durante unos segundos y luego, de repente, lo escupió justo delante de ellos dos. Mai se estremeció, las migas le resbalaban por la cara, con una expresión perdida en los ojos mientras mantenía la mirada baja, fija en el suelo. La bolsa de galletas cayó justo delante de ella, y cuando Mai intentó cogerla, Naoya la pisoteó, aplastándole la mano y las galletas.
Reprimió un grito, retiró el brazo y luego alzó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas al encontrarse con su mirada. Naoya parecía profundamente decepcionada. ¿Lo ves?, se burló. Tú también eres un fracaso como mujer. ¿Por qué las cosas siempre son así?, pensó Mai, con las manos temblando mientras las lágrimas empañaban su vista. Siempre era la misma rutina, Naoya los acosaba y Maki intentaba detenerlo, pero terminaba herida. Cada vez, lo único que podía hacer era llorar como una niña. No era tan fuerte como su hermana, así que apenas podía valerse por sí misma. ¿Por qué nací así? ¿Por qué no era como las demás? ¿Por qué era tan terriblemente débil? Sibo pisoteaba la bolsa una y otra vez mientras Mai observaba, impotente para hacer algo más. Solo un idiota disfrutaría comiendo semejante porquería, exclamó burlonamente mientras la pisaba. Retroceso, retira eso. Tartamudeó Mai. Eso era lo único que no toleraba. Mai y Nero disfrutaban de sus galletas, podía ser golpeada e insultada, pero un insulto a aquellos a quienes quería por su culpa era el límite. Sibo la miró con furia. Acabas de decirme algo. Te dije que lo devolvieras. Mai se puso de pie antes de que Maki pudiera detenerla, llena de una repentina explosión de rabia mientras miraba fijamente al chico regordete. Vaya. Se rió, mirando a su grupo con una expresión que decía que se sentía insultado. Luego su expresión se torció de rabia. Pequeña perra. Silbido. Él agitó su mano directamente hacia su rostro, sus dedos burbujeando con una gran cantidad de energía maldita. Mai pudo oír los gritos de Maki mientras intentaba apartarla del camino, pero Naoya la detuvo. Hizo una mueca de dolor, cerró los ojos y esperó a que llegara. Pero nunca llegó. Cuando las abrió, frente a ella estaba Nerón, con su cabello blanco ondeando al viento como hebras de seda y sus ojos brillantes como espejos a la luz del sol. Y por primera vez desde que lo conoció. Nerón parecía enfadado. Nota, en este fanfic, Naoya no es tan mayor como en el original. Tiene 12 años, 3 años más que Maki, a diferencia del anime, donde es 11 años mayor. Capítulo 19, el heredero de Zenin. Nero sujetó el brazo del chico regordete, con una mirada sombría en los ojos mientras lo observaba. Tus padres no te dijeron que no le pegaras a una chica. El chico se sacudió la mano y retrocedió tambaleándose, furioso mientras miraba fijamente a Nerón. Nero echó un vistazo casual a los chicos. El único que reconoció fue Naoya Zenin, los demás eran personajes secundarios, personas que ni siquiera habían sido mencionadas en el anime. Pensar que yo entraría en esto. Sabía que Maki y Mai estaban siendo acosadas por Naoya, pero Nero no tenía ni idea de que fuera hasta ese extremo. El rostro de Maki estaba lleno de moretones, como si la hubieran revolcado en la tierra. Esto no era solo acoso, era maltrato. Mai, ¿estás bien? Era evidente que no lo estaba, pero Nero sintió la necesidad de preguntar. En enero. Había preocupación en su voz mientras su mirada se movía entre él y los chicos. Pero fue Maki quien expresó sus preocupaciones. Aléjate de aquí, Nero, no deberías meterte en, ac. Naoya le dio una patada en la rodilla, haciéndola caer al suelo. ¿Quién te pidió que hablaras? Nerón apretó los dientes, esforzándose por controlar su furia desbordante. Quita tu sucia pierna de encima de ella. Nero, Mai intentó advertirle cuando él levantó la mano para detenerla. Ah, sí. Naoya arqueó una ceja. Si no es el mayor fracaso del clan. ¿Qué es esto? Una conferencia para fracasados. Sonrió con sorna, metiendo las manos en los bolsillos. Por muchas hormigas que se unan, basta con una bota vieja y sucia para hacerlas pedazos. Entonces supongo que eres la vieja bota sucia, dijo Nerón con tono inexpresivo. Eso explica por qué puedo olerte desde aquí. El rostro de Naoya se contrajo de rabia. Parece que en el tiempo que hemos estado separados te has vuelto bastante bocazas, ¿no? Echó un vistazo al regordete que hervía a su lado, esperando el momento en que pudiera ponerle las manos encima a Nerón. Sibo, no pares hasta que lo oiga gritar. Sabiéndote,
no tardarás mucho. Sibo golpeó sus puños entre sí. Con mucho gusto. Aunque Nerón estaba furioso, no era tonto. Lanzarse a la batalla contra un hechicero cuyas habilidades desconocía era una receta para el fracaso. La gula habría acabado con él rápidamente, pero tras el consejo de Toji, Nero no estaba muy ansioso por mostrar sus habilidades, al menos no todavía. Tenía que utilizarlo de la forma más encubierta posible y, lo que es más importante, tenía que detenerlos antes de que usaran sus técnicas. Porque en el momento en que la energía maldita entrara en juego, perdería. Pero tenía una ventaja sobre ellos, lo subestimaban. Veamos qué tan bien se adapta mi karate a este mundo. Nero miró a Mai. Retrocede, Mía, yo me encargo. ¿Estás segura de que no necesitas ayuda? Tenía una expresión de convicción en el rostro, pero también de miedo, y Nero sabía que no era muy buena luchadora. Hubiera sido genial que contara con la ayuda de Maki, pero parece que la maltrataron bastante antes de que él llegara. Miró a Mai y sonrió. No te preocupes, yo me encargo. No soy tan débil como crees. Ella lo miró fijamente un momento más antes de asentir y alejarse de ellos. Te vas a arrepentir de haber venido caminando hasta aquí, gruñó Sibo, justo antes de lanzar un puñetazo directo a la cara de Nero. Nero ladeó la cabeza, pero el puñetazo lo pasó de largo. Sibo lanzó un amplio golpe y Nero se agachó, justo antes de esquivar al bruto, lo que provocó que éste tropezara hacia adelante como un tonto. ¿Qué demonios estás haciendo, Sibo? ¿Vas a dejar que ese perro infrahumano te pasee? Sibo apretó la mandíbula, su rostro enrojeció de rabia. Parece que tienes que mejorar tu postura. Nerón sonrió con malicia. Gordito. Nero no era de los que se burlaban de la gente de esa manera, pero Sibo se lo merecía con creces. Te mataré, maldito. Sibo se abalanzó sobre Nero como un toro, echando los puños hacia atrás, mientras su energía maldita fluía a su alrededor. Era demasiado predecible. Comportamiento típico de un personaje no Yugebel. Su control sobre la energía maldita era, en el mejor de los casos, rudimentario, aún así, un golpe como ese seguramente fracturaría más de un hueso. Sin embargo, Nero permaneció de pie, mirando fijamente al vacío mientras se acercaba. Pero en el momento en que Sibo estuvo a menos de 1 metro de él, Nero inmediatamente entró en acción. Apartó el brazo de un empujón, enganchó la mano en la camisa del bruto y luego le empujó el hombro contra el pecho, provocando un jadeo audible. Vamos por el callejón, dijo Nero con alegría mientras giraba su cuerpo, arrastrando a Sibo consigo. El mundo de Sibo se puso patas arriba de repente, Nero lo volteó como si fuera una tortita y lo estrelló con fuerza contra el suelo. Estallido. El niño se desmayó en el momento en que aterrizó, con la mirada perdida mientras contemplaba las nubes. Nero se sacudió el polvo de las manos y miró a Naoya con ojos fríos. Luego hizo un gesto con las manos, indicándole que se acercara. ¿A qué esperas? Naoya negó con la cabeza mientras miraba a Sibo, luego sus ojos se movieron de él a Nero. No te confíes, dijo con una sonrisa. Una pelea entre basura siempre es impredecible. Le dio una palmada en el hombro a su segundo amigo. Tekashi, creo que nuestro buen amigo se merece una lección. Tekashi, el chico pelirrojo, suspiró. 2 contra 1. ¿Acaso ese debilucho merece toda nuestra atención? Naoya sonrió con picardía. ¿Cómo era ese dicho? Ah, cuantos más, mejor, no. El chico se encogió de hombros en respuesta y adoptó su postura, y con solo una mirada, Nero pudo darse cuenta de que estaban en un nivel completamente diferente al de Sibo. Logré absorber un poco de energía curada antes de que se desmayara, pero no es ni de lejos suficiente. Frente a estos dos, Nerón no podía permitirse el lujo del tiempo. Tenía que actuar con rapidez. Silbido. ¿En qué estás pensando, rezagado? Naoya aún no había usado su técnica, y sin embargo, estaba frente a él en cuestión de segundos. No me lo vas a poner fácil, ¿verdad?, pensó Nerón con una risita. Está bien, entonces juguemos. Nero bloqueó la primera ráfaga de golpes y luego lanzó una patada lateral. Naoya saltó hacia atrás,
tan ágil como un gato. Pero no aminoró la marcha, cargó hacia adelante, lanzando un puñetazo que pasó silbando junto a la oreja de Nerón, luego su puño se estrelló contra la guardia de Nerón, provocándole un dolor sordo que le recorrió el brazo. Casi por instinto, Nero bajó las manos, atrapando la pierna de Naoya antes de que pudiera hacer contacto. Una ráfaga de viento pasó junto a ellos, y Nero sintió un cosquilleo en los dedos. Sonrió con sorna. Buen intento. El ceño fruncido de Naoya se acentuó. No me toques, escoria. Bam. Nero logró levantar la guardia a tiempo cuando el segundo pie de Naoya salió disparado, pero aún así fue empujado hacia atrás. Él es fuerte. 2 pasos atrás para recuperarse. Naoya volvió a la carga, sus pies describiendo un arco hacia el rostro de Nero. Nero se agachó rápidamente, antes de clavarle el puño en la sien, provocando un gruñido de satisfacción. Naoya tropezó, y Nero acortó la poca distancia que los separaba, agarrándolo de la camisa. Pero justo cuando estaba a punto de derribarlo, de la nada, Tekashi apareció como un fantasma, propinándole una patada voladora que le dio en la cara, dejándolo aturdido. Era una pelea de 2 contra 1, Nerón lo había olvidado demasiado pronto. Retrocedió de un salto, su respiración ya agitada, prueba de su escasa resistencia. Entonces sintió algo cálido que le goteaba por los labios. Al tocarlo, tragó sangre, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Concéntrate en el juego, Nerón. Se enfrentaba a 2 hechiceros, 2 miembros altamente entrenados del clan Zenin. No había margen de error. Capítulo 20, Viendo rojo. Nero estaba siendo acorralado por Noya y Tekashi. Resulta que 2 personas eran demasiado para manejarlas solas. Cada vez que estaba a punto de tomar ventaja, Naoya o Tekashi se interponían, frustrando su impulso. Su trabajo en equipo era impecable y se movían como si hubieran entrenado juntos toda la vida. Nerón alzó los brazos para bloquear 2 patadas que le propinaron en rápida sucesión, mientras sus pies resbalaban hacia atrás sobre la hierba. Hace apenas unos segundos, habían comenzado a potenciarse con un poco de energía maldita, llevando la batalla a la siguiente fase. Cada ataque era brutal, como recibir un golpe con un bate de metal. Y defenderse de sus golpes consumía la poca energía maldita que lograba robar discretamente. Se enfrascaron en una pelea a puñetazos y patadas, y en el último momento, Nerón aprovechó una oportunidad para escapar. Jajaja. Ahora estás corriendo. Vamos, baila, cerdo, gritó Naoya mientras lo perseguían. Nero se dirigió hacia la mesa de picnic, y justo cuando llegaba a ella, Naoya saltó, intentando derribarlo al suelo. Al mismo tiempo, Nero se deslizó por la hierba, mientras que Naoya quedó atrapado en el aire. Naoya seguía en el aire, y con un movimiento fluido, Nero enganchó su pierna debajo de una silla y la lanzó directamente hacia su cara. Grieta. Naoya partió la silla en 2, haciendo que las astillas volaran a su alrededor. Tonto, ¿crees que tus trucos insignificantes funcionarán en? Entonces su voz se apagó al sentir la mano de Nero agarrando firmemente su camisa. Los ojos fríos y penetrantes de Nero se encontraron con los suyos, reflejado en ellos el rostro preocupado de Naoya, brevemente, justo antes de que Nero lo volteara. Lo siento, Mai, dijo con una sonrisa burlona. Y acto seguido, lanzó a Naoya contra la mesa. Chocar. Fragmentos de cerámica y astillas de madera salieron volando por los aires, aterrizando sobre su figura demacrada. ¡Ac! Naoya se agarró la espalda, un pequeño grito escapó de sus labios. Nerón levantó la pierna, a punto de noquearlo, cuando algo brilló ante sus ojos. Pero esta vez, estaba preparado. Estallido. Tekashi estaba justo a su lado, con el puño presionando la palma de la mano de Nero. La expresión de Tekashi permaneció impasible. Pareces, diferente. ¿Qué pasó? Los labios de Nerón se apretaron en una fina línea mientras lo miraba fijamente. Adivina. Los 2 lograron zafarse, antes de intercambiar varios golpes y correr por el patio. Tekashi era muy hábil con los pies, y con su tiempo de reacción tan lento, Nero fue incapaz de asestarle un solo golpe.
Pero lo mismo ocurría con Tekashi. Aunque tenía más entrenamiento que Nerón, este era escurridizo y Nerón no podía arriesgarse a acercarse demasiado por miedo a ser inmovilizado. Probablemente estaba deseando usar más de su energía maldita, tomarse la pelea un poco más en serio, pero su orgullo no se lo permitía. Nero se lanzó hacia adelante, saltando en el aire para lanzar patadas, una tras otra. Tekashi las bloqueó justo antes de clavarle el pie directamente en el abdomen. Nero hizo una voltereta para contrarrestar el impulso, pero justo cuando aterrizó. Grieta. La visión de Nerón se nubló al sentir un golpe seco en el cráneo, un zumbido resonando en su cabeza. Escuchó una voz preocupada que gritaba su nombre con angustia. Mai. Avanzó tambaleándose y, al darse la vuelta, vio a Naoya con un palo ensangrentado en la mano. Se había recuperado rápidamente. Naoya desapareció, y entonces él y Tekashi rodearon a Nero por ambos flancos. Mientras Tekashi se agachaba, derribándolo, Naoya saltó en el aire, bajando el palo hacia su cara. Tch. Nero agarró a Tekashi del hombro antes de que cayera, y luego, reuniendo toda la fuerza que pudo, se lanzó hacia adelante con sus dos piernas abriendo el camino. Sintió que se le movía la articulación del hombro, probablemente por una distensión, pero valió la pena. Ambos pies impactaron de lleno en el pecho de Naoya, lanzándolo por los aires. Pero esto lo dejó vulnerable ante Tekashi, cuyo pie surcaba el aire como un martillo. Su pie no tocó el suelo. Hubo un destello de cabello verde, y luego un golpe explosivo que envió a Tekashi volando como un muñeco de trapo. Nero sonrió con sorna, limpiándose la sangre que le había caído en los ojos. Ya era hora. No podía permitir que te humillaran en mi casa, dijo Maki, devolviéndole la sonrisa burlona. Pero incluso ante su seguridad, Nero se dio cuenta de que ella prefería apoyar la pierna derecha. Naoya se levantó con una expresión de pura rabia en el rostro. Tenía la cara amoratada, como si lo hubiera atropellado un camión. Malditos, ahora sí que la habéis liado. Al otro lado, Tekashi se levantó, sacudiéndose el polvo del cuerpo como si se hubiera revolcado en excremento. Parecía odiar la suciedad, porque cuando volvió a mirarlos, sus iris plateados estaban rojos. Sabes, intenté ser amable con vosotros, los rezagados, la voz de Naoya bajó una octava. Pero ya no. Vos. Mierda. Cuando Nerón sintió que la oleada de energía maldita abandonaba su cuerpo, supo que todo había terminado. El cuerpo de Naoya se desdibujó, y múltiples imágenes residuales aparecieron en una fracción de segundo. Nero no pudo verlo, y mucho menos predecir su ataque. Incluso después de aumentar su cuerpo con energía maldita, no hubo diferencia, sus reservas seguían siendo demasiado bajas para cualquier cosa significativa. Maki estaba un poco mejor, balanceó los pies al aire, y de repente Naoya se materializó, pero apenas. Sonrió, y su puño rozó la guardia de Maki. Buen intento. Estallido. Una enorme ráfaga de viento pasó junto a ellos, y Maki fue lanzada hacia atrás por la fuerza del impacto. Maki. Nero ya había lanzado un golpe en dirección a Naoya, pero fue como echar agua en un pozo, completamente inútil. Su puño solo encontró una imagen residual, la voz de Nerón deslizándose en su oído. Sigue intentándolo, haz tu mejor esfuerzo. ¿Cómo se metió detrás? Arg. Una patada lo mandó volando por los aires, un dolor sordo se extendió por sus costillas. Pero ni siquiera se le permitió caer en paz. Justo cuando su cuerpo rebotaba con fuerza contra el suelo, Tekashi se abalanzó sobre él, con sus ojos carmesí desprendiendo una luz ardiente. Su palma se clavó en el pecho de Nerón, y lo siguiente que vio fue una ráfaga de llamas, una explosión tan grande que lo engulló por completo. ¡Vos! Este bastardo. Incluso bajo el intenso resplandor del fuego anaranjado, Nerón solo veía oscuridad, mientras se desvanecía en la inconsciencia. Pero extrañamente, incluso mientras sucumbía al vacío, su cuerpo oscurecido caía. Tekashi vio una sonrisa asomar en los labios de Nero. Y con el dedo apuntando a su cara mientras movía los labios diciendo, van. Para abordar algunas inquietudes sobre la historia.
Para aquellos que puedan estar pensando que el protagonista tendrá dificultades a lo largo de la serie, ese no es el caso. Tal como indica la sinopsis, será lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a personajes como Gouyou y Sukuna, con su máximo potencial. Solo necesita comprender a Gutoni, y aún no ha explorado todo su potencial. Su segunda habilidad también despertará pronto, ya la tengo planeada para los próximos capítulos. No podrá ocultar sus habilidades por mucho tiempo, pues no es muy inteligente esconderlas en el clan Zenin. Para aquellos a quienes les preocupe, esta no es una novela que recurra al cliché de la habilidad para ocultar. Gracias por leer. Esto ha sido todo por ahora. Gracias de corazón a quienes se han suscrito recientemente, todos los que se han suscrito recientemente. El Panda Rojo les manda un fuerte abrazo. Adiós.